Así que les agradezco muchísimo que hayan venido, y a los amigos y colegas que están viendo a través de Zoom, espero que les resulte interesante el tema que voy a tratar. Gracias a Miriam por haberme invitado. Para mí es una maravillosa oportunidad para compartir con ustedes muchas de las cosas en las que venimos trabajando hace muchos años y muchos de los sueños por alcanzar. Así que yo les voy a hablar de conflicto de interés y cuál es la posición de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición frente a este problema. Voy a mencionar algo que dijo la doctora Margaret Chan, que fue la directora de la Organización Mundial de la Salud en el 2014 y cuyas expresiones provocaron una verdadera revuelta a nivel mundial. Sin embargo, fueron excelentemente bien recibidas por la comunidad científica y por las organizaciones de la sociedad civil. Ella dijo que en siglos pasados el mejoramiento de vida, del nivel de vida, la nutrición y la higiene medioambiental redujo las muertes por enfermedades infecciosas y disminuyeron las epidemias, mejoraron la salud y prolongaron la esperanza de vida. Sin embargo, hoy sucede lo contrario. La salud en todas partes está siendo moldeada por fuerzas poderosas y se producen importantes cambios como el envejecimiento poblacional, la rápida urbanización y la globalización de estilos de vida saludables. Me dijo que aplaste duro, ya. Bajo la presión de estas fuerzas, las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la primera causa de muerte en Ecuador y en muchos países, incluidas las enfermedades cardíacas, el cáncer, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas y la salud mental, han superado a las enfermedades transmisibles como las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Se sabe que a medida que los ingresos aumentan, los países se convierten en objetivos muy atractivos para las transnacionales para incrementar sus ventas, tabaco, alimentos y bebidas no saludables y alcohol. Debido a la presión de la industria en el mercado, las personas cambian de una dieta tradicionalmente saludable a una dieta occidentalizada como su fuerte dependencia de alimentos ultraprocesados. Estos productos son ricos en grasa, azúcar y sal, pero bajos en nutrientes esenciales o desequilibrados, y van acompañados de sustancias que solo se utilizan al nivel industrial. Son además muy económicos y convenientes con su prolongado tiempo de conservación y tienen un sabor irresistible, y esto es lo más peligroso. ¿A quién no le gusta comer una hamburguesa de la McDonald's? Este es un cambio sísmico que requiere modificaciones radicales desde las propias bases del pensamiento de la salud pública. Por ello, la salud pública, actuando de manera concertada con múltiples sectores, tiene la responsabilidad de mover su centro de atención de la cura a la prevención, de una atención a corto plazo a una atención a largo plazo para lograr el cambio de comportamiento humano. Y tiene que tener presente que los poderosos intereses económicos, que son el objetivo central, que manejan la globalización de estilos de vida, no solo tienen el poder económico, sino que además se traduce muy fácilmente en poder político, y creo que podemos dar muchísimos ejemplos de esta situación. Vimos la foto del presidente de México, hemos visto otras fotos de otros países en donde con mucho descaro y con bastante ignorancia se promueve este tipo de productos. Los gobiernos no pueden asumir que las enfermedades crónicas son un solo problema de salud y que el sector salud puede manejar por sí solo este problema. En la prevención, los gobiernos necesitan asumir y ejercer una responsabilidad primordial, es decir, es una responsabilidad del Estado. Las políticas públicas preventivas coherentes y cohesionadas son necesarias para modificar los entornos
donde los consumidores pueden tomar decisiones saludables, ya sea decidir a caminar, montar en bicicleta, conducir en auto, o dejar el hábito de fumar o comer más frutas y vegetales que carne porque son mucho más saludables. Ciertamente los consumidores individualmente tomarán sus decisiones, pero los gobiernos tienen que proporcionar un entorno saludable para que ellos decidan. Y esa es la responsabilidad de los estados. ¿Cómo influyen las corporaciones en este sentido? Hay algunos ejemplos que les voy a presentar a ustedes y hay muchísima literatura al respecto que se puede encontrar sobre este tema que nos enriquece muchísimo al estudiarla. Hacer énfasis en la responsabilidad personal. Ese es tu problema, tú lo resuelves, no es de nadie más. Dado que de la libertad de selección y el placer. Enfatizar en la posición del gobierno versus la libertad personal. Minimizar y criticar a los profesionales que abogan por la salud y a los investigadores científicos. Y esta es una táctica muy dura que se implementa. Contratar firmas de relaciones públicas. Ellos tienen suficientes recursos, tanto para invertir como para contratar a gente altamente calificada. No podemos despreciar esa realidad. Y los gobiernos y los estados no tienen los suficientes recursos para competir con esa enorme cantidad de recursos y esa enorme cantidad de capacidad científica que son capaces de pagar. Establecer fondos o grupos de frente con nombre que favorece a la defensa de los consumidores para promover agendas de las corporaciones. Si ustedes entran a la internet, ustedes van a encontrar que todas las transnacionales tienen centros de investigación científica en nutrición. Y es muy fácil pensar que realmente es de investigación científica imparcial cuando no lo es. Lo pueden hacer. ¿Cuál es la distorsión en la información científica? Es otra vía de accionar. Redirigir la atención hacia otros temas de los efectos en salud de sus productos o prácticas. Yo creo que algunos de nosotros conocemos, por ejemplo, la enorme propaganda con recursos para investigación de la Coca-Cola, diciendo que si solo hacemos ejercicio, no importa la cantidad que comamos. Ese es un ejemplo claro de este aspecto. Publicar artículos en revistas o como capítulos de libros y hacer presentaciones, entre comillas, científicas. Apadrinar conferencias y talleres para profesionales con la apariencia de sustento científico sin presentar todos los resultados o la base de datos o distorsionar los resultados que demuestran sus daños. Aquí la OMS, cuando presentó por primera vez el plan contra la obesidad, que fue en el 2003, recolectó una información extraordinaria en donde los dueños de la producción de azúcar a nivel mundial pagaron muchos investigadores para que produzcan las publicaciones científicas, pero muy manipuladas, en el sentido de decir que el azúcar no era dañina. Apadrinan conferencias y talleres para profesionales con la apariencia de sustento científico sin presentar todos los resultados o la base de datos o distorsionar los resultados que se muestran ser dañinos a la población. En este momento hay una gran discusión en el International Union of Nutritional Science a propósito del Congreso Mundial de Nutrición que se va a dar en Tokio, justamente porque hay un enorme conflicto de interés, ya que este Congreso ha recibido financiamiento, como los congresos anteriores, de enormes recursos para la organización de los eventos. Y la verdad que es bien difícil hacerlo sin ellos, aunque sí es posible. Pagar a científicos o médicos u otros profesionales para que hagan presentaciones o representando la posición de las corporaciones. Utilizar la influencia política haciendo lobbying para ganar ventajas competitivas o evitar la regulación de pago de impuestos.
No sé si ustedes escucharon que a la cervecería ecuatoriana aquí se le redujo una cantidad impresionante de recursos porque iba a crear 24 empleos. Ese era el premio. Y creo que es más de $300,000 que se le quitaron del impuesto que tenía que pagar. Utilizar la influencia política haciendo lobbying para ganar ventajas competitivas y evitar la regulación del pago de impuestos, contribuir con financiamiento a campañas de políticos para influenciar en la legislación y obtener reglas favorables, y participar como delegado a nivel de decisiones políticas o adopción de estándares para asegurar que dichos estándares o regulaciones sean lo más beneficiosas a sus intereses. La experiencia de México nos enseña los límites o la falta de límites que las empresas tienen para justamente influenciar de una forma muy agresiva en las decisiones que los gobiernos han tomado al respecto. En cuanto a las tácticas financieras, influenciar en los gobiernos para reducir los presupuestos para la investigación de políticas y definición de regulaciones que vayan en contra de las ganancias de las corporaciones. Contribuir con financiamiento a organizaciones comunitarias locales para generar dependencia, conseguir aliados o influencias y maquinar las agendas. México es un ejemplo que hay que estudiarlo a profundidad. Por ejemplo, en Chiapas no hay agua potable y la población satisface su necesidad de agua con Coca-Cola. Es algo impresionante y esto es un escándalo a nivel mundial. Establecen fundaciones que apoyan a las agendas de las corporaciones en vez de apoyar a prioridades establecidas en forma independiente, y minimizar a toda costa los efectos de prácticas legales, aún a costa de salud de sus trabajadores o poblaciones cercanas. Lograr que oficiales de las corporaciones hagan un lobby y sean nominados en posiciones oficiales, eso lo vimos en la película de Brasil, con autoridad sobre las propias industrias. En asuntos regulatorios o judiciales, evitar a toda costa que se presenten hechos o denuncias y, si es necesario, se emplean tácticas ilegales. En cuanto a productos y servicios, enfatizar soluciones tecnológicas a problemas de salud para generar ganancias, utilizar propaganda directa y métodos indirectos de difusión de sus productos y conectar imágenes de productos a corporaciones con emociones y valores humanos. Aquí tienen un ejemplo de Bill y Melinda Gates, cómo ellos hacen apoyo a los países, a la investigación, a proyectos de intervención a nivel mundial con millones de dólares. Pero cuando miramos cuál es la plata o de dónde viene, ustedes ven allí que son todas las grandes corporaciones a nivel mundial las que entregan fondos a Bill y Melinda Gates. En cuanto al azúcar, esto solamente para ejemplo, estos estudios han demostrado que el consumo de azúcar activa partes del cerebro y que promueven la satisfacción y el deseo de seguir consumiendo. Por eso es tan importante que cuando estamos hablando de lactancia materna, los niños no prueben el azúcar sino pasado cierto tiempo y que reciban solamente leche materna hasta el 6º mes, ¿ya? Hay suficiente evidencia científica que sugiere que el sobreconsumo de azúcar, sea en azúcar de caña o de remolacha, o de maíz, es detrimental para la salud. Y, sin embargo, en el caso de los Estados Unidos, el consumo de este producto es altísimo. Ustedes ven aquí una gráfica que es espeluznante. Todo lo que comemos, o casi todo lo que comemos procesado, pertenece a esas industrias que están en el centro. Y no sabemos, ¿no? Pertenece a Nestlé, a Coca-Cola, a PepsiCo, a Kellogg, a Unilever, a Danone, Mars, Mondelez. Ellos son los dueños de la comida que nosotros estamos comiendo. Y en muchos de los productos de ellos no aparecen. Y si viéramos el gráfico más clarito, podríamos encontrar
una cantidad de productos que nosotros estamos comprando y consumiendo sin saber de dónde vienen. Entonces la OPS la Organización Mundial de la Salud y la OPS, que es la oficina regional, consideró y puso sobre la marcha el primer documento sobre el problema del sobrepeso y obesidad y enfermedades crónicas a nivel mundial, que provocó un revuelo en la Asamblea Mundial en el 2004, pero que felizmente, a pesar de la fuerte presión política que se dio en la Asamblea, la Organización Mundial de la Salud ha seguido produciendo documentos sustentados en la evidencia científica de los daños que significa el consumo de estos alimentos a mediano y largo plazo. En ese sentido, esto como antecedente, la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, de la cual yo soy presidenta desde el 2021 hasta el 2023, en el Congreso de México, en el 2015-2018, tomó una postura sobre el manejo de conflictos de interés. No les voy a leer porque es un poco largo, pero ustedes lo pueden encontrar en el internet. Aquí se hace una postulación clarísima de que un evento científico promovido por una organización como la Sociedad Latinoamericana de Nutrición no puede ser sustentado con el respaldo de la industria, porque es que no es que solo llega la plata, pero llega con condiciones. Y los investigadores también vienen con su propia agenda cuando son pagados por fondos ya comprometidos. Y en ese sentido, la Sociedad Latinoamericana tomó la decisión de realizar congresos. El de Ecuador va a ser el tercer congreso que realizamos el próximo año en la ciudad de Cuenca en el mes de octubre, sin conflicto de interés. Y ahí ustedes, no voy a hablar todos los puntos, la posición de la sociedad es de 12 puntos y nosotros estamos muy conscientes de dar cabida a toda la producción científica, pero siempre que no haya conflicto de interés. Por lo tanto, los investigadores tendrán obligación, cuando abramos ya el registro, de declarar que sus estudios no han sido financiados por la industria. Ha sido esta posición de la Organización Mundial de la SLAN ha sido bastante complicada. Primero, porque obviamente hay un grupo de profesionales que está en contra, profesionales que están a favor de recibir fondos. Y por otro lado, tenemos que decirles honestamente que es bien difícil hacer un congreso latinoamericano sin recursos externos. Entonces hemos empezado a hacer una campaña, esperamos recibir apoyo de los organismos multilaterales de Naciones Unidas y vamos a hacerlo en la ciudad de Cuenca en condiciones menos ostentosas y menos elegantes que lo que se hacen cuando hay plata por debajo de la mesa, pero que va a ser un congreso científico de primer nivel al que muy cordialmente les invitamos a participar, porque es un congreso multidisciplinario. Es decir, no solamente es para nutricionistas, es para economistas nutricionistas, es para sociólogos nutricionistas, es para antropólogos nutricionistas, porque para manejar el problema nutricional tenemos que ir más allá de la recomendación de la dieta. Tenemos que hablar de regulaciones, tenemos que hablar de posiciones, tenemos que hablar de negociaciones. Y como experiencia les cuento que cuando trabajamos en la implementación del etiquetado nutricional, que ustedes lo conocen muy bien, el semáforo, fue justamente allí como ecuatorianos que vivimos la enorme presión de la empresa para que no salga el semáforo. Hoy hemos revisado en una segunda oportunidad ese semáforo y esperamos que haya el momento político de un gobierno que quiera comprometerse con la salud de la población para modificar ese etiquetado, que en su momento fue extremadamente importante, pero que la industria, con toda la brillantez que tiene, se adaptó muy bien. Y entonces ahora ustedes se sientan en cualquier centro comercial a tomarse un cafecito y van a contar la cantidad de gorditos que pasan. Entonces cada día es peor, ¿ya? Entonces, para terminar, aquí está todos los puntos de la sociedad, quisiera ponerles a conocimiento de ustedes las hojas web de la SLAN. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram.
Y ayer tuvimos la suerte, entre las actividades pre-congreso que estamos realizando, de contar con una de las autoridades mundiales sobre este tema, que es el doctor Carlos Monteiro, y que, bueno, está de más decir, su currículum es más allá de impresionante, y que justamente tocó este tema en Cuenca y en la Universidad San Francisco. Ustedes pueden entrar al Facebook del SLAN y les pido que escuchen la conferencia de Carlos Monteiro. Muchísimas gracias.